Muy buenas a todos, amantes del café, y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Café en Cabina. En este caso vamos a ver una introducción al bolo visual, ¿vale? Vamos a ver todos los puntos o todos los apartados que se tienen que conocer para volar en visual, tanto en radio simulación aérea como al final un poco de teoría en lo que es la vida real. Y bueno, vamos a terminar viendo un pequeño ejemplo. Bien, empezando por aquí. ¿Qué vamos a ver por aquí? ¿Vale? Al final, pues lo que comentaba un poquito antes, qué son las reglas de vuelos visuales, cómo poder volar de manera visual, desde dónde, por dónde, cómo generar planes de vuelo visuales y, bueno, lo que es una pequeña ruta para empezar esos vuelicitos. Bien, empecemos entonces. ¿Qué son las reglas de vuelo visuales o Visual Flight Rules? Son esas reglas de vuelo en la que nosotros vamos a tener en cuenta lo que son las referencias del terreno. Es decir, nosotros no vamos a tener en cuenta ningún aparato BOR, ningún aparato NDB, ningún instrumento de navegación en lo que es en la cabina del avión, sino que simplemente lo que vamos a hacer es coger, asomar la cabeza por la ventana y mirar hacia el suelo. Bien, en este caso también vamos a ver un poco lo que son las clases de espacios por las que podemos volar, ¿vale? En este caso, el punto más claro que quiero dar y el más importante es que todo el vuelo visual está permitido, excepto en espacio aéreo de clase alfa. Ahí tenemos un poquito un diagrama. Esto aprovecho y digo, todos estos diagramas están sacados desde la página web de la Wiki de IBAO España. Así que bueno, si estáis logados en IBAO, recomiendo al 1000% echarle un vistazo a eso, porque al final el departamento de formación ha hecho un trabajo espectacular. Pues bueno, aquí tenemos un poquito de esas clases de espacios aéreos que hay, ¿vale? Y bueno, vamos a decir que existen los espacios controlados y los espacios aéreos no controlados. En este caso, vamos a ver cómo los espacios aéreos no controlados, vamos a decir que son como la anarquía pura. Al final, todos estos espacios aéreos lo que se va a dar es un servicio de información, ¿vale? O información de tránsito si es el caso. No nos vamos a centrar mucho en esto porque al final tampoco tiene mucho que ver, pero básicamente ahí los que van controlándose entre sí son los pilotos. Que quizás hay algún controlador del palo de una torre AFIS o alguna cosa así, pero de manera general, pues no. En este caso vamos a tener simple y llanamente la coordinación entre pilotos, generalmente. Esto, por ejemplo, se da mucho en aeródromos y espacios en los que no haya un controlador disponible. Bien, después pasamos a los espacios aéreos controlados, ¿vale? En cuyo caso vamos a ver los espacios Delta, Charlie, Bravo y Alfa, siendo Delta el menos restrictivo y Alfa el más restrictivo de todos. En Delta no se va a dar separación entre aviones, ninguna prácticamente. Solamente se va a dar información de tránsito y vamos a tener en cuenta que las comunicaciones son obligatorias, al igual que las autorizaciones ATC para poder entrar a ese espacio aéreo. Lo mismo ocurre en Charlie, lo que pasa que el servicio es un servicio de control, es decir, el controlador separa, ¿vale? En este caso, los VFR de los IFR. En Bravo, vamos a decir que esa separación se aumenta un poquito, va a separarse, el controlador se encarga de separar VFR de VFR, IFR de IFR y también los VFR de los IFRs. Y alfa es lo mismo que el Bravo, pero se genera la restricción de que está prohibido el vuelo visual. En este caso, podemos poner el ejemplo de que el CTR de Barajas, bueno, en este caso el CTR de Madrid, es alfa a partir de 2000 pies sobre el terreno. Por ejemplo. Bien, ¿cómo podemos volar en visual? ¿Vale? Vamos a tener un par de pasos a tener en cuenta. El primero es tener en cuenta lo que es la cartografía, preparar la cartografía. Y me diréis, ¿pero qué es la cartografía? Bueno, esto se aplica sobre todo a lo que son los aeropuertos controlados. Los aeropuertos controlados, al menos en España, hay sitios en el mundo en los que no existen, pero en España existe lo que son los pasillos visuales o puntos de notificación visual. ¿Vale? En este caso, a la derecha tenemos la carta de aproximación visual de Sevilla. Voy a hacer aquí un pequeño zoom. En este caso, fijaos, tenemos aquí, como bien pone, la carta de aproximación visual o BAC
del aeropuerto de Sevilla, en la que nos va a enseñar el tema de lo que es del tema de Sevilla, que es bueno un poco el diagrama de lo que es el tema de Sevilla, una ampliación. Y después esto es el CTR de Sevilla. Fijémonos que para entrar al CTR de Sevilla tenemos dos puntos, November y Sierra. Entonces, cuando nosotros vayamos a entrar, lo pone por aquí debajo, las llegadas con destino al aeropuerto de Sevilla, establecerán contacto con radio de un torre en no sé cuánto, antes de alcanzar los puntos visuales de notificación November o Sierra, y solicitarán permiso para utilizar las rutas VFR, manteniendo una altitud máxima de 1000 pies de altura. Este es el caso. November y Sierra, como nos ponen en la nota, y tendríamos que usar esos pasillos visuales, ¿vale? Porque directamente sería Sierra al campo y November al campo. No hay mucho más. Hay cartas en las que se complica un poquito más, pero otras que no. Otras que son sencillitas como esta. Bien. Después tenemos lo que es conocer el terreno que se vaya a volar. Y esto vamos a decir que tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo para estos puntos visuales. Puntos de notificación visual. ¿Por qué? Porque quizás esos puntos de notificación visual son un río, un embalse, puede ser una catedral, podría ser alguna de este tipo de cosas, un estadio de fútbol, algún punto en el que tengamos un punto que se pueda ver desde el cielo de manera normal, vamos a decir, sin mucha complicación. En este caso, aunque sean puntos llamativos, tenemos que tener en cuenta que eso existe y dónde están, porque al final, repito, vamos a volar de manera que nosotros nos fijemos en lo que hay en el suelo, nada más. Pues al final en eso se basa lo que es el vuelo visual. Y después lo único que tenemos que tener en cuenta un poco son los espacios aéreos, por así decirlo, hostiles. ¿Y a qué me refiero con hostiles? Me refiero a espacios aéreos de clase alfa. Espacios aéreos restringidos, prohibidos, peligrosos, ¿vale? Zonas en las que necesitemos un transponder en caso de no tenerlo. Zonas en las que es obligatoria las comunicaciones en caso de no llevar comunicaciones. Al final es un poquito echarle un vistacillo a lo que es la cartografía, a los mapas, y a partir de ahí pues ya volar de manera normal con estos puntitos que estábamos comentando. Bien, lo que son los planes de vuelo visual. En este caso tenemos aquí a la derecha un plan de vuelo, o sea, lo que es la plantilla de un plan de vuelo. Igualmente yo ahora voy a hacer un pequeño corto y voy a hacer un plan de vuelo en visual con la plantilla de IBAO, ¿vale? Al final es lo mismo, pero bueno, para que podáis verlo y ponerlo en práctica si voláis en IBAO. Bien, vamos a hablar un poquito de esto y bien. Vamos a tener en cuenta una cosita. Nuestro tipo de vuelo, ¿vale? Va a ser Víctor. O sea, es un plan de vuelo visual. Como a mí lo pone ahí. En este caso, también tenemos que tener una cosa en cuenta. El tipo de reglas de vuelo, visuales en este caso, como estábamos hablando, no significa que el vuelo sea visual, porque al contrario, el vuelo no va a ser visual, el vuelo va a ser, por ejemplo, general, o como decirlo, charter, o por ejemplo, scheduled, ¿no? O sea, regular. Eso dependerá de para qué estemos volando. Si estamos volando por diversión, si estamos volando porque alguien me ha pagado para hacer un vuelo en especial, o si soy un piloto de aerolínea que hace una ruta regular. En este caso, por lo general, en España todos los vuelos visuales son de tipo Golf, es decir, generales. ¿Qué quiere decir esto? Que son vuelos lúdicos, normalmente. Lúdicos o de aviación privada. Bien. Existen dos pequeñas excepciones a lo que es el plan de vuelo visual. Bueno, mejor dicho, las reglas de vuelo visual, o mejor dicho, modificaciones de las reglas de vuelo visual, y en este caso va a ser las reglas Yankee y las reglas Zulu. Las reglas Yankee va a ser el vuelo que empecemos en instrumental y después pasemos a visual, o que hagamos un primer paso a visual. Después podemos volver a instrumental si queremos, pero vamos a hacer un paso de instrumental a visual durante un tiempo. Y el Zulu es justamente lo contrario. Empezamos en visual y terminamos en instrumental. Bueno, y hacemos un cambio a instrumental. Después podemos volver a cambiar a visual si lo requieren. Y bueno, ya por último tenemos aquí una comillita que son las condiciones, bueno, vamos a decir el VFR especial o Special VFR, ¿vale? Este tipo de vuelo
vamos a decir que se va a generar a partir de lo que es volar en visual bajo las condiciones instrumentales de meteorología, o sea, las Instrumental Meteorological Conditions, como pone ahí, como IMC. Bien, hacemos un pequeño corto y demo un momentito. Bien, aquí estamos ya con la página de IBAO. Esta es una página para hacer planes de vuelo en IBAO. Flightplan.ibao.aero. No hay mucho más, no hay mucho misterio. Bien, en este caso, tenemos vamos a decir, tenemos que rellenar todo esto. Entonces, si vamos a hacer por ejemplo, un vuelo, va a hacer un circuito de tránsito en un aeropuerto, vamos a suponer, por ejemplo, Gran Canaria, vamos a poner primero nuestra identificación de la aeronave, es decir, nuestro call sign. Vamos a poner, por ejemplo, LES 13 Juliet Charlie. Nuestras reglas de vuelo van a ser visuales, ¿vale? En la V. Nuestro tipo de vuelo, vamos a hacer una toma de spec, así que no vamos a cobrar por ello. Aviación general. ¿Cuánta gente va a haber con el plan de vuelo? Solamente yo, así que lo dejamos en 1. El tipo de aeronave. Vamos a coger una Cessna 172, porque me gusta esa aeronave. De escala turbulenta ligera. Esto ya lo veremos en un vídeo próximo. Nuestro equipamiento. Vamos a suponer que tenemos el equipamiento Sierra, Golf, tenemos también Delta, podemos tener Yankee y Foxtrot. Vamos a suponer que tenemos eso. Quizás me estoy dejando algo, pero la verdad es que estoy haciendo un poquito de cabeza, así que tampoco vamos a tenerlo muy en cuenta. El transponder de tipo Charlie. Basicorro. Vamos a suponer que salimos de Gran Canaria. Nuestra hora de fuera de calzos, va a decir listos para rodar. Mejor listos para rodar. O sea, que el avión esté listo para rodar por sus propios medios, ¿vale? Que si no aquí me matan. Pero sí, vamos a suponer, ahora mismo estoy de madrugada, así que no me lo tengáis muy en cuenta. Pero vamos a suponer que salimos a las 7 de la tarde, hora Zulu. Perdón, a las 7 no, a las 5 de la tarde, hora Zulu. Nuestra velocidad de crucero van a ser 120 nudos, supongamos. Estoy tirando por arriba. Y nuestro nivel de vuelo va a ser visual. Nuestra ruta vamos a poner por aquí VFR, o sea, un visual. Y vamos a poner Gran Canaria como aeropuerto de llegada, porque va a hacer, repito, una toma de despegue. ¿Cuánto tiempo vamos a estar haciendo el vuelo? Pues imaginemos que vamos a estar dando vueltas pues 1 hora. Nuestra alternativa va a ser, por ejemplo, bueno, vamos a coger Tenerife Norte y un segundo alternativo podemos poner el Charlie Foxtrot, es decir, Fuerteventura. Vamos aquí a hacer un par de cositas más y aquí vamos a poner el call sign, ¿vale? Vamos a poner aquí el IBAO VA/LES y también vamos a poner aquí el remark. Y me diréis, ¿esto qué significa? Vale, vamos a empezar por el... Bueno, empecemos explicando un poquito lo que es la casilla 18. La casilla 18, ¿vale? Es una casilla en la que nosotros vamos a generar más información para el controlador. En este caso, tenemos 4 cositas que les estamos comentando. Lo primero, el date of flight, ¿vale? O día del vuelo. Estamos volando en el año 26, mes 3, día 23. ¿Vale? Nuestro call sign va a ser LES, tal cual, en una aerolínea virtual. Lo tenéis anclado en mi descripción del canal de YouTube. Vamos a decir, para que nos cuente IBAO, el tema de la aerolínea virtual. Y tenemos aquí un pequeño remark. Un remark que es una información adicional, ¿vale? Como un asterisco a decirle al controlador. Vamos a poner aquí, por ejemplo, tomas y despegues. Ahí está. Y con eso vamos que te cagas. Vamos que chutar. En este caso no estamos haciendo nada de esto, así que bueno, vamos a decir que podemos estar en el aire, pues imaginemos que 3 horitas y soy una única persona a bordo. Le doy a Submit y ahí lo tenemos. Bien, volvemos un momentito al PowerPoint. Pues ya volvemos aquí al PowerPoint y vamos a continuar. ¿Con qué? Con un pequeño resumen. ¿Qué hemos visto? Pues hemos visto lo que son las reglas de vuelo visuales, ¿vale? Hemos visto también al final lo que es... lo que son los tipos de... las clases de los espacios aéreos, pero al final un poquito a tener en cuenta. Lo que son... que estoy dando el botón que no es. Lo que son
bueno, vamos a decir, los pasos a seguir para volar en visual, un poquito lo que son los planes de vuelo, y ahora vamos a ver un poquito en Little Nave Map lo que es un pequeño vuelo tal cual, como puede ser cualquier otro, ¿vale? Entonces vamos a hacer un momentito aquí rápidamente un pequeño corto y volvemos a Little Nave Map. Pues ya estamos por aquí en Little Nave Map, es al final una herramienta muy útil para hacer planes de vuelo visuales. Vamos a suponer que estamos empezando, ¿vale? Y lo que vamos a intentar es hacer planes de vuelo, vamos a decir, basicorros, ¿no? En este caso, pues como estábamos hablando antes, un circuito de tránsito en Gran Canaria. Nos vamos a Gran Canaria. Nos vamos aquí al aeropuerto, vamos a decir salida y vamos a suponer un momentito que vamos a decir la llegada aquí al Berriel. Vamos a cogerlo momentáneamente simplemente para coger un par de puntitos y ponerlo por aquí, ¿vale? Vamos a trazar un pequeño circuito de tránsito y más o menos pues, por aquí sería. Clic derecho, Destination. Ahí está. Pues ya tenemos nuestro pequeño circuito de tránsito. Aquí tenemos que tener en cuenta, podemos tener en cuenta lo que son los espacios esos que estemos pasando. En este caso el ATC y el CTR de Gran Canaria son espacios aéreos de clase Delta. Por tanto, directamente con la autorización del controlador, en el momento que nosotros pidamos listos rodar, ya estamos autorizados a entrar a ese espacio aéreo siempre, bueno, una vez que salgamos del aeropuerto, es decir, que despeguemos. En este caso, un poquito repaso de lo que es vamos a decir... Hoy se me ha ido la cabeza. Los tramos de un circuito de tránsito. Bien, cuando estamos volando, o sea, si estamos saliendo de la pista y seguimos ascendiendo en rumbo de pista, ¿vale? Estamos en viento en cara. Cuando rotemos a derechas, o cuando giremos en este caso a derechas, lo que vamos a tener es el tramo de viento cruzado. Después tenemos viento en cola, que se va a dividir desde que empecemos el viento en cola hasta la mitad de la pista en el primer tercio. Desde la mitad de la pista hasta el final, vamos a decir, la cabecera de la pista por la que vamos a aterrizar, ¿vale? Este va a ser el segundo tercio. Y del segundo tercio, o sea, de la cabecera de la pista hasta, pues imaginemos que nosotros hacemos unos 45 grados con la pista, más o menos por aquí. Ese sería el tercer tercio, o el último tercio, ¿no? del viento en cola. Pasamos después a lo que es el tramo de base y tramo de final. Y con eso tenemos que tenerlo. Tenemos también que tener en cuenta que los tramos de base, perdón, de base no, de viento en cola, tenemos a derechas y a izquierdas. ¿Cómo sabemos que estamos a derechas o a izquierdas? Simplemente miramos por la ventanilla. ¿Vemos la pista a la derecha o la vemos a la izquierda? Si estamos viendo la pista a la derecha, estamos en viento en cola a la derecha. Viento en cola a derechas. Pues si por el contrario tenemos la pista a la izquierda, estamos en viento en cola a izquierdas. Simplemente una pequeña regla mnemotécnica. Pues bien, ya como resumen ya lo hemos acabado un poco lo que hemos visto al final toda esta presentación. Y bueno, comentar al tema de dudas. En los comentarios es gratuito, no cobro nada por ello. Así que si tenéis alguna dudilla y tal, pues comentadla por ahí y ya os la intentaré resolver lo más rápido posible. Y con esto, señores, hemos terminado. Un videito, no voy a decir largo, al contrario, creo que ha sido bastante cortito, en los que hemos visto un poquito lo que son los principios del vuelo visual. Así que es verdad que más adelante podemos coger e implementar más conceptos un poco más complejos, pero que al final pueden ayudarnos bastante a lo que es entender todo lo que es el vuelo visual y la maravillosa, mejor dicho, el maravilloso mundo que nos abre. Pues nada, señores, dicho esto, si les ha gustado el vídeo, un likeazo. Al final no suelo pedirlo, pero bueno, al final me echan una manita sobre todo con esto. Y si no estás suscrito, pues también. Que al final solamente el 12% de mi audiencia está suscrita. Que al final, pues bueno, no se cobra por ello, al final es bastante... ayuda bastante. Pues nada, un placer, señores, y nos vemos en el próximo café. Chao, chao.